Comenzaremos descargando Python. En el buscador de Google pondremos descargar Python y daremos clic en la primera opción. Después daremos clic en donde dice descargar Python .3.9.6. Una vez que se termine de descargar el archivo, daremos clic sobre el archivo abrir, en donde nos aparecerá una ventana donde podremos terminar de descargar Python. Una vez terminado la instalación de Python, iremos hasta el icono de inicio, en donde daremos doble clic sobre donde dice idle Python 3.9 para abrir el programa. Nos aparecerá una ventana como la siguiente, en donde daremos control O para abrir el archivo y en la pestaña superior donde dice Run daremos clic, damos clic en donde dice Run Module o también podemos dar F5. En este momento se ejecuta el programa y nos aparece la ventana del menú, en donde tenemos que seleccionar el método que querramos ejecutar. Tenemos el método de Vogel, Fedkovich, Standing, Fedkovich Futuro e Eimeyer. Iniciaremos con el método de Vogel, para el cual vamos a ingresar los siguientes datos. Un gasto de líquido de 650 barriles por día, una presión de fondo fluyendo de 2000 psia y una presión estática de 2500 psia, dándonos un gasto máximo de 1981.7073 barriles por día. Damos clic en calcular gasto máximo para comprobar que el programa se ejecute de manera correcta. Y efectivamente, nos da un gasto máximo de 1981.7073 barriles por día. Podemos calcular el gasto y damos clic en el botón que dice IPR para visualizar la gráfica. En el eje de las X tenemos los diferentes gastos, dándonos aquí el gasto máximo de 1981.7073 y en el eje de las Y tenemos los diferentes valores de la presión de fondo fluyendo, comenzando por la presión estática de 2500 y teniendo decrementos de 500 en 500. Damos clic en cerrar. Aquí podemos dar clic en borrar para ingresar nuevos datos y damos clic en cerrar ventana para regresar al menú. Vamos ahora con el método de Fedkovich. Damos clic en Fedkovich, para el que vamos a ingresar los siguientes datos. Un coeficiente de flujo de 0.00079, una presión estática de 3600 psia, una presión de fondo fluyendo de 0 porque vamos a calcular el gasto máximo, un exponente n de 0.854, para el cual nos da un gasto máximo de 937 barriles por día. Calculamos y efectivamente nos da un valor de 937.1125 barriles por día. Damos clic en IPR para visualizar la gráfica y vemos que tenemos aquí el gasto máximo de 937.11 y tenemos la presión estática de 3600 en el eje de las Y, donde tenemos los diferentes valores de la presión de fondo fluyendo, comenzando por la presión estática de 3600. Damos clic en cerrar para cerrar la ventana, damos clic en borrar para ingresar nuevos datos y damos clic en cerrar para regresar al menú. Vamos ahora con el método de Standing, para el cual tenemos los siguientes datos. Una presión estática actual de 2250 psia, una viscosidad actual de 3.11 centipoise, un factor
de volumen del aceite de 1.173, un gasto actual de 400 barriles por día, una presión de fondo fluyendo actual de 1815 psia, una presión estática futura de 1800 psia, una viscosidad futura de 3.59 centipoise, un factor de volumen del aceite futuro de 1.150, una permeabilidad actual de 0.815 y una permeabilidad futura de 0.685, dándonos un gasto máximo de 747.5052. Estamos en calcular gasto máximo para comprobar y nos da un valor de 747.11. Damos clic en IPR para visualizar la gráfica y vemos en el eje de las X que tenemos un gasto máximo de 747 y en el eje de las Y tenemos los diferentes valores de la presión de fondo fluyendo, comenzando con el valor de 1800, que es el valor de la presión estática futura. Damos clic en cerrar, podemos borrar para ingresar nuevos datos y cerramos la ventana para regresar al menú. Vamos ahora con el método de Fedkovich futuro. Damos clic, para el cual vamos a ingresar los siguientes datos: un IP futuro de 0.00079, una presión inicial de 3600, una exponente n de 0.854 y una presión estática futura de 2000, dándonos un gasto máximo futuro de 190.77. Calculamos el gasto para comprobar y efectivamente nos da un gasto de 190.77. Damos clic en IPR para visualizar la gráfica y aquí vamos a visualizar dos gráficas. La gráfica naranja es la gráfica del IPR presente y la gráfica azul es la gráfica del IPR futuro. Para el IPR presente comenzamos por la presión de 3600 psia, que es la presión estática inicial, y el gasto máximo. Para la gráfica del IPR futuro tenemos 2000 psia iniciales en el eje de las Y y un gasto máximo de 190.77. Damos clic en cerrar, borrar para ingresar nuevos datos si así se desea y cerrar para regresar al menú. Meyer, damos clic, para el cual vamos a ingresar los siguientes datos: una presión estática inicial de 3000, una presión de fondo fluyendo de 2500, un gasto de líquido de 200 barriles por día, una presión estática futura de 2000 psia y una presión de fondo fluyendo futura de 1000 psia, dándonos un gasto máximo futuro de 213.33. Y efectivamente, podemos también calcular el gasto futuro y damos clic en IPR para visualizar la gráfica. Aquí de nuevo vemos en el eje de las Y los diferentes valores de la presión de fondo fluyendo, empezando por la presión estática futura de 2000 y teniendo el valor del gasto máximo de 213.33. Damos clic en cerrar, borrar para ingresar nuevos datos y cerramos. En este momento hemos abarcado todos los métodos del menú y se acabó el programa.